¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 15. Historia reciente y pedagogía de la memoria, segunda parte. En este episodio vamos a retomar las líneas que trazamos en el episodio anterior, donde hicimos foco en la pedagogía de la memoria como enfoque indispensable para el abordaje de la historia reciente. Ese fue un recorrido más bien teórico que se complementa con este, en el cual vamos a detenernos en cuestiones más vinculadas al abordaje didáctico. Decíamos que la historia reciente es historia viva, que nos interpela, que transcurre en el límite de lo representable. Nada hay más representativo de esto que el terrorismo de Estado, ¿sí? El punto más traumático, el nudo, el punto de partida y de llegada de cualquier reflexión sobre el pasado reciente de nuestro país. Vamos entonces a comenzar por ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de terrorismo de Estado? Podemos decir que es un concepto que remite a las acciones de violencia sistemática y organizada por un gobierno, con el objetivo de dominar a la población por medio del temor, ¿no? Esa sería una primera definición sobre la que podemos profundizar un poco más. La especificación que nos parece central enfatizar tiene que ver con las diferencias entre la noción de terrorismo en su sentido tradicional o de otras formas de violencia estatal con el terrorismo de Estado. Y en ese sentido vamos a tomar las palabras de Celeste Adamoli, que las consideramos bien esclarecedoras al respecto, y dice lo siguiente: entre 1930 y 1983, la Argentina sufrió 6 golpes de Estado. Sin embargo, la expresión terrorismo de Estado solo se utiliza para hacer referencia al último de ellos. La violencia política ejercida desde el Estado contra todo actor que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder fue una característica recurrente en la historia argentina. Hay muchos ejemplos de esto. La represión contra los obreros en la huelga de la Semana Trágica en 1919 y en las huelgas de la Patagonia en 1921, los fusilamientos de José León Suárez, relatados por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre en 1956, la Noche de los Bastones Largos durante la dictadura de Onganía en 1966, la masacre de Trelew en 1972, entre otros tantos. Estos episodios pueden ser evocados como antecedentes de la violencia política ejercida por el Estado contra sus enemigos, aun cuando los primeros, la Semana Trágica, las huelgas patagónicas, acontecieron en el marco de un Estado democrático. En este sentido están ligados a la última dictadura. Sin embargo, el autodenominado proceso de reorganización nacional implicó un salto cualitativo con respecto a los casos citados, porque la dictadura de 1976 hizo un uso particular del ejercicio de la violencia política, la diseminación del terror en todo el cuerpo social. Esta es la cita de Adamoli que queríamos rescatar, que nos parece bien clara, ¿no? Estas palabras nos ayudan a comprender la especificidad del concepto. ¿Sí? Durante la segunda mitad de la década del 70 se puede hablar del funcionamiento de un Estado terrorista en Argentina, en tanto que desde el seno mismo de la Junta Militar operaba un aparato represivo organizado que tenía como principal objetivo el disciplinamiento social. Es cierto que este aparato represor se había comenzado a montar durante el gobierno democrático de María Estela Martínez, pero es después del 76 cuando se va a sistematizar, ¿sí? Secuestros, torturas, centros clandestinos de detención. El objetivo de combatir la subversión, ¿no?, entre comillas, sirvió como justificación no solo para perseguir y asesinar a los miembros de organizaciones guerrilleras, sino también se extendió a todo adversario político: estudiantes, obreros, intelectuales, artistas, periodistas, sindicalistas, activistas sociales en general. Ahora bien, nuestro desafío es trabajar esto en las aulas, trabajarlo desde el punto de vista didáctico. Para eso, además de todo el bagaje conceptual que trabajamos en el episodio anterior, sumado a esta noción de terrorismo de Estado, necesitamos pensar
cuáles son los recursos y las fuentes de información de las que disponemos y qué posibilidades y limitaciones nos ofrece cada una de ellas al momento de diseñar propuestas didácticas. Vamos entonces a eso. Empecemos hablando de las entrevistas, obviamente, y no es casual elegirlas en primer lugar como en este recorrido. La entrevista es una estrategia fundamental para trabajar el testimonio vivo, y dijimos que la historia reciente es sobre todo historia viva, ¿no? Para tomar como referencia a los protagonistas de la historia, incorporar sus voces. Por supuesto que la planificación de una entrevista pierde sentido, como toda actividad en realidad, si no está encuadrada en un proyecto más amplio. Por eso tenemos que saber qué estamos buscando para poder planificar y llevar adelante la entrevista. Hay muchas clasificaciones y posibilidades dentro del campo de las entrevistas. Y en primer lugar, un error común suele ser confundirla con la encuesta, que supone una búsqueda de información más estructurada y más cuantitativa, ¿no? La encuesta. Mientras que la entrevista, si bien puede ser más o menos estructurada, como vamos a ver ahora, está orientada a una búsqueda de información cualitativa. Entonces, entendiendo este carácter cualitativo de la entrevista, vamos a poder diferenciar entre aquellas que son más estructuradas, semiestructuradas o abiertas directamente en relación a la planificación que hayamos hecho, al año con el cual estemos trabajando, el tipo de información que necesitemos. El tipo de preguntas, cuando son abiertas, le da al entrevistado la posibilidad de desarrollar una respuesta, mientras que la cerrada suele remitir a un dato o simplemente a un sí o un no como respuesta. Entonces podemos utilizar entrevistas para conocer muchas cosas sobre el pasado reciente. Pensando puntualmente en la dictadura, por ejemplo, cómo circulaba la información acerca de lo que estaba pasando, cómo llegaba a la gente común, cuáles eran los temores de la gente, cómo se manejaban en la vida pública y en la privada, cómo se informaban en un escenario donde había mucha censura, qué es lo que se le creía o no a los medios de comunicación, entre, otros tantos temas. Otra fuente indispensable de información es la fotografía. Ya sabemos, y hemos trabajado sobre esto en otros episodios, la relevancia de la imagen fija como herramienta para la enseñanza de las ciencias sociales. En esta oportunidad queremos enfatizar en algunas cuestiones que tienen que ver con utilizarla especialmente para la historia reciente. ¿Sí? Las fotografías pueden ser pensadas como disparadoras para captar la atención sobre alguna problemática y así introducir en temáticas como la represión ilegal, la guerra de Malvinas, por ejemplo. También pueden ser fuentes de información para otras cuestiones puntuales, para lo que es muy importante orientar la observación nosotros como docentes, que no debe ser obviamente azarosa o casual, sino que debe estar intencionada, dirigida en la búsqueda de algún tipo de información en particular. Como siempre decimos, el análisis de imágenes es un hábito que se adquiere con entrenamiento, que se perfecciona, por lo cual es interesante trabajarlo a lo largo de distintas propuestas didácticas. Y obviamente nuestro rol como docentes es para hacer una selección apropiada a nuestro grupo de estudiantes, a su edad, a los objetivos que estemos persiguiendo. Por supuesto que la imagen en movimiento, los audiovisuales también van a ser muy significativos, ¿no? Películas, cortos, documentales ficcionados, incluso filmaciones de época, e incluso dentro de esto materiales producidos por el propio gobierno dictatorial, como hay un audiovisual propagandístico que se llama Ganamos la Paz, que lo rescata Canal Encuentro en su serie Historia de un País, en el que el propio gobierno militar expone sus ideas acerca de la situación del país y puede ser contrastado con otras fuentes, ¿no? Obviamente porque hay que encararlo desde una perspectiva crítica. En esta misma línea, también los periódicos son muy valiosos como fuente de información para trabajar la historia reciente. El análisis de artículos periodísticos, tapas de diarios, de revistas de época, nos va a dar la posibilidad de profundizar en la mirada de uno de los actores fundamentales en la historia reciente, que es la prensa, y entrar en conceptos como la censura, la autocensura, la libertad de expresión, la circulación de la información, la construcción de una noticia, qué se informa, qué no, cómo. Trabajar con archivos periodísticos entonces nos va a habilitar la posibilidad de confrontar información que los diarios o las revistas proporcionaban con otras fuentes, como bibliografía, imágenes, los testimonios, obviamente. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar algo que es muy importante, que es los sitios de memoria.
Es decir, la representación del espacio y las intervenciones que hacemos sobre ese espacio. En el caso de la última dictadura militar, la evocación de los tiempos del terror se evidencia en la trama urbana, por ejemplo. Los centros de detención, los lugares de secuestro en la vía pública, hay placas conmemorativas, monumentos, hay normativas que indican que esos lugares tienen que estar representados, destacados de alguna manera. Entonces, recuperar esos espacios, pensarlos en el marco de territorios vividos, recuperarlos y transformarlos en lugares de memoria y tomar esos lugares como objeto didáctico también es una forma potente de preservar la memoria y van en línea con uno de estos desafíos que mencionábamos en el episodio anterior, que era el de pensar también la pedagogía de la memoria en la escala de lo local, ¿sí? En la escala de lo local. Bueno, a modo de cierre, algunas observaciones adicionales y finales sobre lo que tiene que ver con el enfoque didáctico, ¿no? Si bien el trabajo con la pedagogía de la memoria, de los derechos humanos, la construcción ciudadana, tiene que ser entendido como transversal a toda la escolaridad, ¿no? E incluso trasciende al área de las ciencias sociales, obviamente. La profundización en el proceso histórico, o sea, lo que tiene que ver con detenernos en el proceso histórico, la incorporación de ciertos conceptos de gran abstracción y complejidad, como puede ser el concepto de terrorismo de Estado y demás, deben ser abordados con criterio y atendiendo sobre todo a la edad de nuestras y nuestros estudiantes. O sea, es importante que en las instituciones exista un proyecto institucional para trabajar estos contenidos progresivamente, incorporando paulatinamente nociones más complejas y sobre todo realidades más difíciles de asimilar, ¿sí? Bueno, como siempre, muchas gracias por la escucha y nos encontramos en el próximo episodio.